para esta mesa de viernes 22 de marzo de 2024. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Buenos días. Juan Grompone. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Buen día para todos. Marcia Collazo. ¿Cómo andas, Marcia? Buenos días para todos. Y Mariana Blengio como invitada. Mariana es abogada y docente, fue coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, integró la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos entre 2017 y 2022. Actualmente dirige la maestría en Derechos Humanos del CLAE, es magíster en Derecho y Bioética. Bienvenida, Mariana, un gusto tenerte por acá. Bueno, gracias, Romina, y gracias a todos los compañeros que hoy nos acompañan y a la audiencia, ¿no? Que fiel. Día a día está acompañando estas tertulias, estas conversaciones que tanto nos enriquecen. Bueno, un gustazo tenerte por acá. Vamos con el primer tema. Según el Monitor de Desarrollo de Uruguay, elaborado por CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el 10% más rico de los uruguayos tiene ingresos 14 veces más altos que el 10% más pobre. El dato, incluido en el estudio del año pasado, fue comentado esta semana por el director de ese centro, Ignacio Munyo, quien participó del lanzamiento del equipo programático de Jorge Gandini, uno de los precandidatos del Partido Nacional. La desigualdad de la distribución del ingreso en Uruguay está bastante por debajo del promedio de América Latina, que es 22,6. Sin embargo, la desigualdad es casi el doble que el promedio de países del grupo objetivo, o sea, aquellos que CERES identifica como los que Uruguay podría aspirar a alcanzar en términos de desarrollo. Entre ellos se encuentran, por nombrar algunos, Suiza, Noruega, Islandia, Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda, entre otros. Bueno, los escucho. ¿Qué les dice esta cifra? ¿Qué les dice este estado de situación? ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Ninguno? Bueno, a ver, dale, Marcia. Por supuesto, habla de dos problemas grandes. Uno es la pobreza, otro es la desigualdad. Son distintos, pero notoriamente están entrelazados, ¿no? Están muy vinculados entre sí, sobre todo a la hora de pretender hacer acciones contra la pobreza. Porque si fuera que el 10% más rico de Uruguay tiene ingresos 14 veces superiores al promedio de los trabajadores, sería una cosa totalmente diferente. Pero resulta que son superiores al 10% más pobre. Y ese 10% más pobre es muy pobre en Uruguay, y además esa pobreza se ha mantenido. Todos estos valores, yo aclaro una cosa que no tendríamos que aclarar a esta altura, ¿no? Que yo no soy economista, ninguno de mis contertulios lo es, no somos especialistas, para eso están los especialistas. Usted prende la radio y escucha a un especialista las 24 horas del día. Esto es una tertulia. Y como tertulia que es justamente para dialogar desde el enfoque de una persona que se quiere formar e informar, pero que no es especialista. Ha aclarado esto. Y sí, porque sí. No me puedo pero poner... Pero es un dato que es importantísimo si queremos discutir de la sociedad. Es que ¿no? ese es el valor que tiene este espacio radial. Exacto. Y creo que deberíamos apreciarlo. Entonces, desde ese lugar, yo les digo, según lo que he visto en números, hay 40.000 pobres más que en 2019, por ejemplo. Bajó también, descendió mucho el presupuesto asignado a la educación, ¿no? La caída para la ANEP secundaria fue de un 4%, de un 8%, de un 4% para la UTU y de un 3% para la universidad. El otro día fui a una de las conferencias de Peter Berg en la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, y me encontré con una enorme cartela afuera que decía 0, ¿no será mucho? Bueno, realmente yo sé que es mordaz, pero es mordaz porque habla desde la desesperación. Quiero entonces empezar con un dato. Después voy a hablar de otras cosas que son datos de este país, ¿no? Pero un dato que para mí es muy importante, y es que lo que requieren, como dice un joven economista francés que en este momento está en el tapete, que se llama Thomas Piketty, 53 años, él es especialista, ¿sabes en qué, Romina? En desigualdad económica y distribución de la renta.
y director de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Y dice, ya es tiempo de que los economistas y los hacedores de políticas públicas reubiquen el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico. Sin insistir en las teorías del derrame, que para mí en lo personal son obscenas, no encuentro otra palabra, de un autoequilibrio de la economía y una disminución de las desigualdades a largo plazo. Pero claro, ¿sabés qué tiene que haber? Tiene que haber voluntad política. Y desde que asumió este gobierno, la voluntad política no existe en ese sentido. La podemos buscar, y de hecho yo voy a dar datos y voy a mencionar frases, y no la vamos a encontrar. Y eso tiene que ver con el problema. ¿Los demás? A ver. Bueno, Se miran, sí. Juan, ¿sí? Dale, Juan. Bueno, la distribución de la riqueza, lo he dicho muchas veces, bajo la sociedad capitalista la determina la conducta del mercado. Nada puede hacer la ley o la obra social. Es decir, es inútil, porque es la conducta del mercado lo que determina la distribución de la riqueza. Y me asombra que economistas no lo sepan. Pero vos decís que no se puede hacer nada, ¿sí? Sí, lo que se puede hacer es modificar el mercado. Ah. Lo único que se puede hacer, pero ninguna otra cosa. Pero atención, modificar el mercado significa modificar la economía capitalista. También, ¿no? Es decir, que si lo quieren decir que de un golpe, para romper con el desequilibrio de la distribución de la riqueza en el capitalismo, lo que hay que hacer es destruir el capitalismo. Que eso es lo que hay que hacer. Chao. Listo. Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Por qué digo que me asombra que un economista no lo sepa esto? Porque el primer economista que estudió este problema fue el suizo Vilfredo Pareto, a quien cita muchas veces, y que analizó la ley y la estudió desde el punto de vista matemático. Y entonces, desde ese modelo, desde ese tiempo, se sabe que la acción del mercado determina por distribuir la riqueza, determinado con una ley matemática, que dice que cómo se distribuye la riqueza desde el más rico al más pobre, ¿no? Es una distribución exponencial. Es una distribución que inclusive tiene nombre, distribución de ley de Boltzmann, no porque se haya aplicado para la distribución de la riqueza, sino porque es una ley física. Es decir, porque el fenómeno que ocurre, la distribución del mercado, es un fenómeno muy parecido a lo mismo que lo que ocurre con la distribución de las velocidades de las moléculas en un gas, ¿no? Es decir, la ley de Boltzmann es lo que regula la distribución de las moléculas de un gas. Y es imposible que un gas le cambie esa distribución por más que se hagan cosas desde afuera. Es decir, eso es lo que el símil es una ley física en el caso del gas y es una ley económica en el caso de la economía. Y no solo eso, que hay un experimento que se hizo en el mundo que muestra exactamente ese mismo efecto. Y ese experimento ocurrió en la Rusia postsoviética. Y yo ya algo lo conté alguna vez, pero lo voy a volver a repetir. En la Rusia postsoviética se decidió, en el momento que se quería romper con el comunismo, se decidió hacer que toda la distribución de la riqueza distribuyera toda la riqueza de Rusia entre todos los rusos. ¿De qué manera? Que las empresas de Rusia eran todas estatales. Entonces lo que hicieron es, las convirtieron todas las empresas estatales en sociedades anónimas y por lo tanto acciones, y repartieron todas esas acciones entre todos los rusos en partes iguales. ¿Saben lo que pasó? 2 o 3 años después, 4 o 5 años después, lo que está ahora. Es decir, que se volvió a restablecer un sistema en el que hay pobres muy pobres y ricos inmensamente ricos, porque esas acciones cambiaron de mano por acción del mercado, porque la mayoría de la gente no sabía qué hacer con esas cosas, entonces las canjeaba, las vendía a precios ridículos, y entonces esa riqueza se volvió a concentrar más o menos de la misma manera de como estaba antes, ¿no? Así que hay un experimento que lo ha mostrado, hay una experiencia social que lo hicieron, y nada menos que en Rusia soviética, postsoviética. Es que yo creo que nadie ha dicho hacer semejante cosa, ¿eh?
no lo han planteado los analistas, perdón, que me meta porque le toca a otros contertulios, pero no lo han planteado los analistas que recientemente han estudiado estas cuestiones en Uruguay y en el mundo, no han planteado semejante ejemplo. Pero han planteado cosas como la renta universal. ¿Sabés qué? Yo te digo lo que planteó Aristóteles hace muchos miles de años. Planteó que la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. La dejo ahí. Es lo que hace el Mariana. mercado. Bueno, yo a partir de todos estos datos de la economía que me parecen sumamente interesantes, pero no siendo economista, me animo a analizarlos desde la perspectiva de derechos humanos. Y pienso que en este punto me animaría a desglosar esto, a invitarlos a reflexionar sobre lo que son las políticas públicas, la importancia de las políticas públicas y la incidencia que eso tiene en estos datos que estamos analizando. Cuáles son esas políticas públicas, cómo se han venido trabajando y bueno, cuál es el discurso en materia de políticas públicas que tiene este Uruguay que se enfrenta a elecciones, ¿no? A una nueva gestión de gobierno. Sobre ese tema, interesante el tema de qué es lo que está pasando con los grupos más vulnerables, cómo estamos trabajando algunos grupos que quizás no identificamos como más vulnerables, como pueden ser las personas que tienen más de 60 o 65, depende cómo lo analicemos, que son esos adultos que hoy tienen una gran problemática en relación a sus ingresos y donde la pobreza está también generando problemas gravísimos en relación a su vida. Y lo otro que me gustaría también dejar planteado es el impacto que tiene en algunos de estos textos que un poco hemos leído para hoy, el tema de la vulnerabilidad laboral en relación a lo que implica la automatización del trabajo y que eso ha expuesto a la desocupación o a reinventarse a un montón de trabajadoras y trabajadores con poca calificación, pero hoy las máquinas nos están corriendo de atrás. Sí, y ahí mucho agregaba, ¿no? De hecho, inicialmente la introducción lo teníamos, él vinculaba cuando lo presentó el dato de cómo se distribuía el ingreso con, decía, bueno, se agrega también la vulnerabilidad laboral, ¿no? Dentro de 387.000 trabajadores, del 10% más pobre, están expuestos a la automatización de sus puestos de trabajo. Y 62.000 están expuestos a cambios que les traiga la inteligencia artificial, ¿no? Como que esto puede ser peor, esta distribución del ingreso tiende a empeorar si pensamos a futuro, ¿no? ¿Querías agregar algo más, Mariana? Bueno, no, es un tema que creo que tenemos que tener en cuenta con todos los dilemas que crea, porque hoy la existencia de robots no es algo que es de ciencia ficción, ¿no? Lo estamos viendo, en otros países se están comercializando, y bueno, entre las bromas y las cuestiones que a veces quizás les ha pasado, le dejo propina al mozo robot o a la moza robot, ¿no? Y por otros lados, ¿qué pasa con el cuidado y los robots? ¿Y qué pasa cuando falla el robot y la responsabilidad de quién es en relación a posibles problemáticas? Pero digo, son temas de hoy, no podemos desconectarnos de la realidad, aunque no seamos los que estamos aquí, por lo menos, te dejo fuera, Romina, nativos digitales, ¿no? No llego tampoco, no. Cierto. Qué bien que está eso de nativo digital, realmente, no lo soy, ¿no? Nativo digital, por favor, estoy a leguas del nativo digital. Bueno, yo creo que cada uno agarró por su lado, ¿no? Así que yo voy a agarrar por el mío. A ver. Yo me pasé prácticamente casi toda mi vida profesional trabajando en temas de pobreza, tanto en la FAO, trabajé como 6 años en el Programa Mundial de Alimentos, que trabaja con los más pobres de los pobres del mundo, y después con el PNUD lo mismo, y siempre he tenido mucho respeto por la gente que trata de estudiar, sobre todo por los economistas, que hacen unos esfuerzos denodados por tratar de explicar, entender, poner en cifras, estudiar, analizar, hacer estadísticas sobre el tema de la pobreza y cómo combatirla, ¿no?
Yo tengo mucho respeto por el trabajo que está haciendo Ceres y Ignacio Munjo. Él tiene compara el 10% más rico con el 10% más pobre, con eso saca conclusiones. Son válidas. A mí me gusta más como medidor el coeficiente Gini. El Gini lo que hace es tener 1 en el coeficiente Gini, significaría que una sola persona tiene toda la riqueza, y tener 0 significa que todas las habitantes tienen exactamente el mismo ingreso. Uruguay en eso está en 0,38, es decir que está más cerca de lo que si todos tuvieran lo mismo que si lo tuviera todo uno. Pero la verdad, como digo, como he tenido la oportunidad de trabajar muy cerca de la gente que está en estado de pobreza y de extrema pobreza, es decir, el tema de la pobreza es muy complejo porque está hecho de muchos factores que funcionan en forma muy distinta. Por ejemplo, la falta de alimentación es una emergencia de 24 horas. Entonces, si la gente no tiene alimentos, cada 24 horas tenés que estar dando una solución, porque la gente tiene que comer. Pero es un problema serio la falta de alimentación entre los pobres. El tema de la salud es un tema aleatorio, porque tú puedes nacer en un ambiente totalmente pobre y ser sano. Y hay otros niños que nacen y son con graves enfermedades. ¿Cómo atendés ese problema? Es un enfoque totalmente distinto del primero. Ni que hablar de la educación. La educación requiere de un esfuerzo sistemático día a día durante años para tratar de hacer de que esa persona pobre tenga una oportunidad de poder insertarse en la vida. Y la vivienda, bueno, la vivienda es lo mismo. La vivienda requiere de un esfuerzo externo. Y todo esto, en mi experiencia personal, no tiene ningún atisbo de solución si tú no lográs llegar a esa comunidad y empoderarla, organizarla, hacer que conozcan cuáles son sus problemas, sus prioridades, y acepten abarcarlos, luchando todos juntos. Y es muy curioso, y a nosotros nos ha pasado muy seguido, de que tú, mirando desde afuera y con todos estos índices, llegás a una comunidad y decís, bueno, acá los problemas son 2, 3, 4, 5. Y la propia gente de la comunidad te cuenta un cuento que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vos estás pensando que es su problema. Y si vos no partís de lo que ellos dicen que es, que ellos perciben como su principal problema, no tenés ninguna posibilidad de trabajar con esa comunidad. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Yo creo que todos estos datos y estos estudios son muy importantes porque te permiten, primero, tener un tipo de fotografía, algo, y eso con el tiempo, esos datos son importantes porque vas viendo tendencias. ¿Estás haciendo lo que tenés que hacer o no estás haciendo lo que tenés que hacer? ¿Estás mejorando o no estás mejorando? Se presta también a todo tipo de interpretación, porque Marcia decía, por lo visto en los últimos 5 años, todo ha ido peor, y otros dicen todo ha ido mejor. Hacía 10 años que, o por lo menos él cuando presentaba el estudio decía que hace 10 años que este indicador no cambia, dice él. O que no cambia, se puede interpretar de distintas maneras. Cuando yo leo estas cosas, yo que he estado muy cerca de estos problemas durante muchísimos años, la realidad es mucho más compleja. O sea, ni siquiera he entrado en el tema tuyo de los derechos humanos, que muchas veces nosotros llegábamos a una comunidad pensando, sobre todo en El Salvador, ¿no? Pensando que, bueno, acá el problema es educación, salud, no sé cuánto, y la gente nos decía, nosotros estamos todos muertos de miedo. Nosotros tenemos casas recién que nos regalaron recién, pero las balas perforan las paredes porque son muy... Nosotros queremos casas sólidas porque queremos que nuestros hijos duerman tranquilos, y le acabábamos de regalar casas, pero las casas no eran las que ellos querían. Lo que estoy diciendo es el problema de la pobreza extrema es un tema que hay que vivirlo, y todas estas estadísticas son muy valiosas para determinados estudios, pero la realidad generalmente reflejan una realidad que es teórica.
que a veces no se compatibiliza con lo que la gente... Los oyentes se van a quedar con un panorama muy pesimista de esto. Nada se puede hacer, porque entre Juan, que decía ya se hizo y se probó, y vos diciendo, Gonzalo, eso es de una complejidad mucho mayor capaz que a la que pensamos, ¿no? Porque si decís, no es diseñar políticas públicas, ¿no? Sí, no es que no se puede hacer nada, no quise decir eso. No, ya sé, pero te digo, no es solo solucionando el tema de vivienda, educación, ¿no? Vos decís... Hay que te digo más, no es solo midiendo. Lo que yo quiero decir es no solo midiendo eso, porque la gente, por supuesto, los académicos o quienes estudian, miden cómo estamos en suman, restan, la vivienda, tiene vivienda, no tiene vivienda, tiene saneamiento, no lo tiene, y el problema después es mucho más complejo que eso es lo que quiero decir. Y el tema de los derechos humanos y de la seguridad es parte esencial, y eso no es medible. Sí, me gustaría aclarar que para mí es muy importante que se analice la economía desde la perspectiva de los derechos humanos. No es hacer de los derechos humanos un compartimiento estanco, sino Correcto. que todas las disciplinas deben ser, hasta la propia tertulia, que sea desde la perspectiva de derechos humanos. No dije nada en contrario, Mariana. Es parte del complejo. Yo quería decir que si bien es cierto que esa medición se mantiene desde el 2013 más o menos, también los estudios dicen que la pobreza y la desigualdad son superiores al 2019. Lo dicen los datos, no lo digo yo. Primero. Segundo, cuando hubo en los últimos, creo que 40 años, hubo 3 grandes crisis, ellos también lo señalan. Una fue la de 1982, otra fue la de 2002 y otra fue la de la pandemia, 2020. ¿Bien? En plena pandemia, cuando estábamos todos como si nos sintiéramos que nos habían arrojado a la calle desnudos bajo un diluvio, porque eso era lo que sentíamos, el presidente de la República dijo, textualmente, si esto fuera una competencia ciclista, al que va en la punta, al malla oro, hay que estimularlo para que pedalee más rápido. Es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo. Hay que sacarle lastre al que va a traccionar la economía. Lo dijo el 9 de abril de 2020. ¿Qué quiso decir con esto? Que no se le iba a exigir mayor aporte a los más poderosos. Esos son políticas, no todo es determinismo en la economía capitalista. Esos son políticas, esos son voluntades, esos son objetivos. Voy a decir algo más. Esto tiene otra historia para atrás, ¿verdad? Dice el estudio de Ceres que existen grandes desigualdades educativas considerablemente mayores en Uruguay, con implicancias en la movilidad social, hoy, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de con implicancias en la movilidad social? Yo lo estuve tratando de entender. Quiere decir que, por ejemplo, estas personas no tienen posibilidades de viviendas dignas, tienen hacinamientos, tienen sistemas de saneamiento muy malos, no tienen posibilidades de trabajar a distancia, por ejemplo, no tienen condiciones de vivienda adecuadas a los niños, los niños y los jóvenes para estudiar las tareas que les mandan en las escuelas y liceos, no tienen acceso a telecomunicaciones adecuados para trabajar y o recibir clases a distancia. Hoy en día se hace muchísimo. No tienen disponibilidad de tiempo para hacer cosas formativas, no tienen distribución de la carga de trabajo y las desigualdades dentro del hogar son tremendas. No tienen acceso a servicios de cuidado de la salud y condiciones de salud mental adecuadas. Podría seguir hablando, pero quiero mostrar que lo que dice cuando dice implicancias en la movilidad social son cosas muy graves. Y esto tiene historia, y termino con esto. Al inicio de la restauración democrática, después del golpe de Estado, hubo una moderada reducción de la desigualdad, dicen los informes de los analistas de los años 2021 y 2022. Pero en la década de 1990, y la calle Herrera gobernó de 1990 a 95, ¿qué pasó? Se suprimió la negociación tripartita, se dejó de convocar a los consejos de salarios. Se agudizó la liberalización comercial. Crecieron las diferencias salariales por nivel educativo, creció la desigualdad laboral y ¿sabes qué más creció? Esto es muy grave. Hubo una parálisis legislativa en la producción de normas protectoras del trabajador. Y después, hasta 2008, ¿verdad? Los ingresos se concentraron y a partir de 2008, por primera vez en 15 años, la desigualdad comenzó a descender hasta 2013 y desde allí permaneció estable hasta 2019. No lo digo yo, lo dicen
estudios de serios analistas que pueden encontrar en la web. Juan, que querías contestar. Después tengo un par de mensajes, a ver, para vos, Juan, pero vale. No, lo que quiero contestar es que el problema está en si es un problema político o es un problema económico. Es decir, esa es la vieja discusión. Y el problema de la desigualdad de distribución de la riqueza es un problema esencialmente económico, en donde la política puede hacer lo que quiera, pero la economía se le va a torcer el brazo siempre. Y además quiero pensar otra cosa. En los últimos siglo, 2 siglos, los productos brutos de los países han crecido en forma gigantesca. Sin embargo, la distribución de la riqueza se mantuvo realmente estable. Es decir, que los ricos se hicieron muchísimo más ricos y los pobres salieron de muchísima pobreza. Es decir, todo eso se distribuyó, pero no cambió la distribución. Es decir, no cambió la diferencia entre ricos y pobres, no cambió. Todos mejoraron. Pero eso es lo que hace el capitalismo. Mejoran todos, pero no cambia la curva de distribución. Mira, Sergio, desde la audiencia, Sergio que dice que es economista, dice: respetuosamente discrepo con Grompone. Es cierto que el experimento postsoviético fue un fracaso, pero de eso se trata, de diseñar, por ejemplo, buenos impuestos, buenas políticas públicas, con buenos estudios de impacto, incluso que los mercados funcionen realmente en competencia. No tenemos por qué aceptar la distribución del ingreso y de la riqueza que determina el mercado, si es injusta. De otra forma sería aceptar una realidad y no dejar ningún espacio a la política y a la política económica, dice. Es que yo creo que la política es una rama de la economía. Bueno, a ver. Yo creo que la desigualdad, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Si vos comparás el 10% más pobre con el 10% más rico, no estás teniendo una realidad de qué es lo que está pasando en el país, porque está dejando fuera el 80% de la gente. En un país como el Uruguay, yo creo que hay una clase media pujante y real y concreta. Yo he vivido en otros países en América Latina donde quizás la diferencia entre el 10% más pobre y el 10% más rico sea parecida a la de Uruguay, pero la realidad social no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tú puedes ser siempre infinitamente más rico, pero es muy difícil ser más pobre. Cuando ya no tenés nada, es muy difícil que te saquen más. El piso es ese. Me hace acordar a un dirigente de Izquierda Unida del Perú, cuyo nombre ahora no me viene, que decía: dicen que si venimos los comunistas nos van a sacar todo. ¿Qué nos van a sacar si no tenemos nada? Y es verdad, tú tienes un límite a lo pobre que puede ser y no tienes un límite a lo rico que puede ser. Así que yo creo, pero digo, es bueno medir estas cosas. Yo creo que lo que dice Juan es cierto. Yo creo que se ha corrido todo el espectro, por suerte, porque el PIB mundial ha crecido mucho y sigue creciendo. Entonces sí se ha crecido. Ahora, la diferencia a veces no se achica. ¿Sabes qué, Juan? El problema de la desigualdad es más político. Cuando se crea el problema es más político que económico. En Chile hubo un enorme progreso. El Chile de cuando yo era adolescente, que tenía amigos chilenos que estudiaban acá, ellos te decían: no, Gonzalo, la diferencia entre Uruguay y Chile es que en Chile hay pobres y ricos. En Uruguay no, en Uruguay hay una gran clase media. Bueno, después de todo lo que pasó en Chile, todos esos experimentos que tuvieron, la democracia cristiana, Allende, Pinochet, los Chicago Boys, pero Chile generó una clase media. ¿Eso le dio paz y estabilidad a Chile? No. Terminó en una explosión, y la explosión fue política. No fue porque en Chile económicamente estaban mal, que explotó todo. Explotó porque esa clase media nueva, como sucede en muchos países, se ha sucedido a lo largo de la historia, son los que realmente quieren seguir avanzando y tienen más ambiciones. Entonces la desigualdad genera eventualmente problemas políticos más que reclamos exclusivamente económicos. Mariana quiere agregar algo. Simplemente mirar también lo que es la realidad del Uruguay en relación a nuestra tan poca población. Los datos del censo nos pegan en la cara, ¿verdad?
¿Y dónde está la mayor desigualdad? Capaz que alguien ya lo está contestando desde la audiencia, pero está en los departamentos que hay más gente. En Montevideo, en Canelones y en Paysandú. ¿Y dónde está la menor desigualdad? En Flores, San José y Florida. Correcto. Pero ahí tenemos todo un tema que está pasando en ese interior profundo y que está pasando en este Montevideo que se nos está desflecando con graves problemas de desintegración social y elementos conexos que pegan también en la economía, como puede ser los problemas de salud mental, la necesidad de que las personas accedan a la salud mental y que eso va incidiendo en situaciones de pobreza, situaciones de marginación, situaciones de calle. Así que creo que el problema es tan amplio que por eso destaco la importancia de las políticas públicas. Pero me dejas agregar una cosita, pues es muy importante lo que estás diciendo. Tú en el fondo lo que estás diciendo es que en esos departamentos donde hay menos gente, la distancia entre la autoridad, quien toma las decisiones, y la gente es menor. Y por lo tanto hay más diálogo, y por lo tanto hay más comunicación, y por lo tanto tú entendés mejor cuáles son los problemas de esa población que te toca administrar. En departamentos como Montevideo, Canelones, donde la situación es mucho mayor, la gente, la conexión es mucho menor. Y entonces haces políticas públicas en función de datos, estadísticas, no sé qué, y tenés mucho menos diálogo directo con la gente cuyos problemas tú querés solucionar. Y como dije antes, los problemas son varios y de naturaleza muy distinta y no aceptan una sola solución. ¿Puedo decir algo? Agrego solo una cosa de la audiencia, ya te dejo, Marcia. Gustavo nos agrega un punto de vista, dice: ¿por qué solemos estudiar y hablar mucho más de los pobres que de los ricos? Nos recomienda un libro que se llama Los de Arriba, que estudia la situación de los ricos en Uruguay, dice. Yo quiero un puntito sobre esta observación. La relación entre ricos y pobres en los departamentos, yo no la veo que es muy grande, porque si pensamos en el sueldo del intendente, que debe andar en 200.000 pesos, y el sueldo de un peón rural, que debe andar en los 10.000, tenemos de vuelta la misma relación. Yo estoy de acuerdo con eso. Obviamente, pero creo que se refería a otra cosa, tal vez. Sí, estamos hablando de datos globales, ¿no? Pero claramente está... Claro, no es que en un pueblito donde hay un estanciero y 25 peones haya menos desigualdad. Claro. Qué ingenuidad, qué puerilidad, por Dios. Yo lo que quiero decir es que, y sí es verdad. Vamos a seguir con la campaña política, Marcia. Yo no estoy haciendo campaña política. Si a vos te parece, Gonzalo, que hacer campaña política es citar las palabras de nuestro actual presidente de la República, no es hacer campaña política. No, porque es un dato de la realidad. ¿Lo dijo o no lo dijo? No lo dije yo. Lo dijo, se va a haber mordido la lengua 400 veces. Lo lamento, pero lo dicho. ¿Sabes qué? Lo dijo y a mí me dejó desolada. Y la desolación ¿Entendés lo que quiso decir? No, la desolación me dura solo interpretar lo que tú querés perdón. Interpretar. Si estás al frente de un país, cuidado con lo que decís. Tenés razón. Y segundo, como dicen estos grandes economistas, yo no voy a negar la pobreza por una campaña política partidaria, de ninguna manera. Y lo que dicen estos economistas es que se necesita más investigación, más ciencia, más tecnología para atender a, reducir la desigualdad y la pobreza. En este país, desde que asumió este nuevo gobierno, es mucho todo lo contrario. Pero por favor, otra vez perdón, pero es verdad. ¿Qué querés que mienta? ¿Qué se hizo en el presupuesto? ¿Qué se hizo en el presupuesto? No seas irónico, porque yo contigo no soy irónica. Te pido que hagas lo mismo que hago yo. Yo no soy irónica contigo. Entonces, las leyes de presupuesto, la ley de presupuesto es la expresión máxima de la voluntad, del rumbo de la política de un gobierno. Es así. Eso estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿qué se hizo? Hubo una caída estrepitosa de la inversión en educación, investigación, ciencia y tecnología. Y en la inversión de formación de capital humano, porque capital humano no es solo capacitar operarios para que manejen máquinas de carga y descarga. Es mucho más. Y no se hizo. Entonces, y esos elementos inciden directamente en la producción o la disminución de las desigualdades. Volvemos enseguida con otro tema. Salimos de vamos para otro lado.